necesita vida, fortaleza, fe, confianza en Él. Amén. Así que qué bueno que en esta mañana nosotros hayamos venido a la casa del Señor buscando más de Él, en el nombre de Jesús. En esta hora quisiera que podamos orar. Inclina allí tu rostro. Sabemos de la necesidad que tenemos de seguir considerando a Jesucristo como nuestra única fuente de salvación, de fe, de esperanza para cada uno de nosotros. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En esta mañana podemos ser salvos de nuestra situación personal, quizás nuestra necesidad de Él. Podemos ser salvos porque Él vendrá y hará esa obra en nuestros corazones, para que podamos confiar que Él es el que ha prometido estar, ha prometido cuidar de sus hijos. Nadie será arrebatado de las manos de Él. Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él. En esta mañana, Señor, nosotros sabemos que necesitamos de esa esperanza gloriosa, de fe, de salvación, de vida eterna. Por lo cual queremos mucho más en esta hora oírte, escucharte, recibirte en nuestros corazones a través de tu palabra. Y queremos, Señor, que nuestra vida interior pueda ser saciada y pueda ser edificada, pueda ser confirmada en ti, Señor. En el nombre de Jesús tenemos como propósito el ser cada día semejante a ti, por lo cual en esta hora disponemos nuestra vida y nuestro corazón para seguir oyendo y recibiendo más de ti. En el nombre de Jesús, un día seremos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y en esta mañana, Señor, nosotros ponemos toda nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Muy bien. Quisiera que podamos abrir nuestras Biblias para poder meditar, reflexionar y ver lo que la palabra del Señor nos dice allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el 18. Entonces, dicen en San Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 18. Y esta porción de la palabra de Dios ha sido de mucha confusión para muchos que llegan a considerar quizás no el verdadero sentido de lo que Jesús está diciendo en esta porción. Y dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bueno, si uno analiza a simple vista la lectura, es como que Jesús está diciéndole a Pedro que sobre él iba a edificar su iglesia, ¿no? Y si hay algo, el nombre de Pedro quiere decir como una porción, un pedazo de roca, una roca pequeña,
Pero sin embargo nosotros sabemos a través de la palabra del Señor que Jesucristo es el fundamento, amén, sobre el cual la iglesia está edificada, amén. Así que vemos que Jesús, en primer lugar, podemos ver que alabó a Pedro por su confesión de fe. Esto era lo que Jesús realmente quedó asombrado y pudo reconocer. La confesión de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta mañana, que esta confesión que hizo Pedro, a la cual también Jesús hace referencia: tú eres Pedro, Simón Pedro, dice, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No? Tú eres el Cristo. Sobre esa base radica nuestra salvación, en que Jesús era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios pudo dar testimonio. Y la gloria de Dios estaba sobre él. Y consumó su obra en la cruz del Calvario, mediante la cual hemos sido salvos. Amén. Amén. Así que la confesión de Pedro fue elogiada por Jesús. ¿Y cuánto necesitamos crecer en esa fe, en la fe que Pedro pudo manifestar? Y viene realmente de ese fundamento que es el conocer a Dios. Amén. Entonces, vemos que las personas hacían diferentes juicios sobre Dios. Para Juan el Bautista lo vio como el Cordero de Dios. Nicodemo lo llamó maestro. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pero vemos también a Tomás, que dijo: Señor mío y Dios mío. Pablo lo enalteció como el Señor de la gloria. Los ángeles lo alabaron como el Salvador. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. Ahora, vemos que hay una necesidad de que delante de nuestros ojos Cristo sea el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Señor ante nuestros ojos en esta mañana? Es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es la única puerta hacia la vida eterna, hacia la salvación, la única esperanza del ser humano. Amén. Pedro lo dijo con todo su corazón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que ha venido a darnos a conocer al Padre, su voluntad, su propósito, su anhelo. Por lo cual también en esta mañana su palabra nos muestra que Jesucristo, aún en este tiempo, sigue siendo ese fundamento. Sigue siendo la piedra fundamental donde la iglesia está afirmada. Amén. Lo fue para los discípulos, lo fue para Pedro, lo fue para Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. He aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora en esta mañana, Dios espera que nuestros corazones puedan descansar, puedan estar apoyados sobre ese fundamento que no cambia, que sigue siendo el mismo. Amén. Para Pedro, Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué preciosa revelación que tuvo Pedro. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo Jesús. Sobre esta roca. Vemos allí en Hechos, capítulo 4, versículo 11, nos habla sobre esta roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia. Así que este elogio, estas palabras de Jesús a Pedro, que le dijo: tú eres Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás. Dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Esta revelación que recibió Pedro, dice, la recibió del mismo Padre Celestial. Amén. Así que Dios el Padre también ha despertado nuestros corazones para que podamos creer en el Hijo y para que podamos diariamente, no solamente al despertar, podamos decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que podamos ir a descansar proclamando que en Él está nuestra esperanza. Él es el único que puede salvar la vida del ser humano perpetuamente. Amén. No está en nosotros la salvación, pero Él sí puede salvar a todos los que se acercan a través de Él perpetuamente por su obra en la cruz. Y esto es lo que en esto también debe estar fundamentada cada una de nuestras vidas como parte de la iglesia del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Amén. Amén. El Señor Jesucristo. Qué precioso. Entonces tenemos allí que Jesucristo continúa siendo la piedra fundamental de nuestras vidas, de todo creyente, de todo hijo de Dios. En Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Entonces, vemos aquí que la piedra dice reprobada. Jesús es la piedra reprobada. Es como que no encajó entre todas las demás, entre todas las demás piedras, ya que antiguamente las piedras eran cortadas a medida y todas venían y encajaban en el lugar preciso, pero esta piedra era diferente. La encontraron que no era como las demás piedras y la dejaron a un lado. Pero dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Cuántas veces dejamos a Jesús de lado y decimos: esto lo construyo con mis manos, con mi fuerza, con mi sabiduría, con mi inteligencia, con mi destreza? Pero luego decimos: Jesús, necesito esta piedra para que el edificio pueda estar sostenido. Amén. Amén. Clamamos y Él es misericordioso. Amén. Amén. Así vemos la historia del hijo pródigo. Dice: dame mi dinero, yo me voy, yo quiero lo que me pertenece, lo voy a utilizar yo con mi inteligencia. Ya soy grande, pero luego perdió todo. No tenía ni siquiera para
comer, no había en su corazón ni siquiera aliento, esperanza, vida, fuerza. Y se acordó. Amén. Y dijo, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus hermanos. Pero el padre dice que lo abrazó, corrió, lo estaba esperando, le dio un vestido, un anillo, zapatos, ¿no? Hizo una gran fiesta. Amén. Si en esta mañana cada uno de nosotros, al meditar en la palabra del Señor, le decimos a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú has venido para estar, tú has venido para edificar mi vida, tú has venido para darme ese fundamento, quiero establecer mi vida sobre tu palabra. Entonces Dios, a través de Jesucristo, estará manifestándose a nuestra vida. Amén. Amén. Dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén, en el nombre de Jesús. Y qué precioso es que en esta mañana nosotros no esperemos como el hijo pródigo a estar allí entre los chanchos, ¿no? Comiendo algarrobas o deseando comer, porque ni siquiera, dice, le permitían comer de las algarrobas. Pero la palabra viene para que nosotros podamos crecer en conocimiento, en sabiduría. El libro de Proverbios habla de cómo debemos edificar nuestra vida, cómo debemos confiar en Dios. Amén. Así que la palabra del Señor nos anima para creer que Jesús es la piedra reprobada, pero que al final vino a ser cabeza del ángulo. Amén. Allí en ese espacio donde las otras piedras no podían encajar, resulta que estaba esa piedra, la piedra que era Jesucristo. Amén. Entonces el único que pudo traer salvación al hombre, a la humanidad, es Jesús. El único que pudo pagar el precio del pecado de toda la humanidad fue Jesús. Amén. Amén. La reprobaron, dice, la piedra reprobada, la que no podían comprender, la que no podían aceptar. Resulta que fue la piedra precisa, única, preciosa, santa, que vino a salvar a toda la humanidad. Amén. Entonces vemos allí también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 13, en esta oportunidad el apóstol Pablo nos habla. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Entonces el apóstol Pablo también da a conocer que Jesucristo es el fundamento. Amén. No hay duda. Aunque muchos están confundidos, que Pedro sigue siendo la roca, ¿no? O el fundamento de la iglesia. Pero la palabra del Señor nos habla, y el apóstol Pablo, y allí en Primera de Pedro, en esta oportunidad, el mismo apóstol Pedro sigue señalando a Cristo como la piedra fundamental de la iglesia, ¿no? Y aunque sabemos que la iglesia está fundamentada allí en el libro de los Hechos, dice
que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia está fundada sobre los apóstoles, profetas, pero Jesucristo sigue siendo la piedra fundamental. Amén. Así que Pedro dice, acercaos a él. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice la Escritura, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Entonces el apóstol Pedro termina también confirmando de que Jesucristo es la piedra fundamental de la iglesia. Para muchos dice piedra de tropezadero. Amén. Piedra dice allí de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Entonces, en esta mañana, Jesús quiere ser esa piedra donde nuestra vida esté afirmada. Amén. Donde nuestra fe pueda estar segura. Donde nuestra salvación pueda estar también allí en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Él es el único, dice, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro que pueda salvar perpetuamente. Amén. Amén. Él es el único que presentará a cada uno de sus hijos, dice, de manera irreprensible delante del Padre. Él, dice, nos presentará por medio de su obra. En nombre de Jesús. En esta mañana, Jesús quiere seguir siendo esa piedra angular en cada una de nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como sus hijos, como aquellos que le sirven. Debe estar fundamentado nuestro servicio sobre esa piedra angular. Amén. Amén. Sobre apóstoles, profetas, pero siendo, dice, la principal piedra Jesucristo mismo. Amén. Vemos allí en San Mateo capítulo 21, versículo 42 al 44. Y dice la palabra del Señor: entonces la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús en esta oportunidad está hablando y dice, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Entonces vemos, dice que la palabra del Señor, Jesús mismo, es el que afirma que Él ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Y dice, por lo tanto, ahora tenemos en nuestros corazones el reino de Dios, la presencia de Cristo, el propósito del Señor, la voluntad, para que nosotros podamos producir, dice, los frutos que Él espera. Amén. Dice, todo el que cayere sobre la roca, bueno, dice la palabra, será quebrantado sobre la piedra, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, ¿cuánto necesitamos saber que cada una de nuestras vidas y todo lo que hacemos debe estar construido y debe tener como piedra angular esa roca, esa piedra fundamental que es Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos allí en 1 Reyes capítulo 6, versículo 7, dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Bueno, a tal punto cortaban las piedras con tanta precisión que no necesitaban nada. ¿Amén? Solamente iban allí una encima de la otra y quedaban bien afirmadas. Pero Jesucristo era la piedra que desecharon, pero que vino a ser cabeza del ángulo. Amén. Así que vemos que ese lugar que quedaba, que ninguna otra piedra de las que traían a medida pudo entrar, pudo encajar en el edificio, y ahí estaba la piedra angular, que era Jesucristo. Amén. Así que en esta mañana nosotros que podamos afirmar nuestra vida en Dios. Dice allí en San Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué precioso es saber que Dios es el que ha hecho que cada uno de nosotros ahora podamos recibirle en su corazón, porque Él es el que ha despertado nuestros corazones para que podamos creer en Él. Amén. Así que Dios nos ayude para que podamos creer en esa verdadera luz y en esa verdadera roca, que esa verdadera piedra angular que sigue siendo el fundamento de nuestra vida y de nuestra fe cristiana, en el nombre de Jesús. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, desde el versículo 10 en adelante, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir que hemos visto lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que qué precioso ver cómo los discípulos, ellos habían oído, habían creído en Cristo, y ahora estaban dando testimonio. Y era imposible que callaran lo que habían escuchado en el nombre de Jesús. Entonces, Él ha puesto, dice en Sion, la principal piedra. Amén. Por lo cual cada uno de nosotros, en Sion dice por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Cuánto debemos nosotros confiar en Dios? Quisiera también leer en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Entonces Jesucristo sigue siendo la piedra escogida y preciosa. Amén. La piedra escogida, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Amén. Piedra, dice, no es cualquier piedra. Es el Hijo de Dios, el justo varón de Dios, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de bien. Dice, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La piedra que, dice, desecharon los edificadores, ha venido a ser, dice, la piedra fundamental. Amén. Amén. Por lo cual en esta mañana, que nuestra fe pueda estar afirmada en Jesús. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21. El apóstol Pablo en esta oportunidad nos habla diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Entonces todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. En esta mañana, que podamos nosotros afirmar y podamos proclamar que nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. Amén, en el nombre de Jesús. Es la piedra preciosa, escogida, la principal piedra del ángulo.
Amén. Fue para el pueblo de Israel, para todos aquellos que creyeron. Amén. Y también es para nosotros la roca de salvación. Qué triste es para todos aquellos que rechazan a Jesucristo, porque será piedra, dice, de tropiezo, pero para nosotros será piedra de salvación. Así que en esta mañana vamos a orar al Señor, pidiendo que el Señor pueda aún mucho más afirmar nuestros corazones en Él, sabiendo que no hay otro como nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Tú sigues siendo nuestra única esperanza. Tú sigues siendo nuestra única roca. Tú sigues siendo la piedra preciosa, angular, escogida. La roca de nuestra salvación. El pueblo de Israel pudo encontrar en Dios libertad. En Dios pudo encontrar el sustento, el alimento. Pudo recibir el agua de la roca. En esta mañana, cada uno de nosotros también podemos decir como Pedro, podemos afirmar nuestra vida, podemos afirmar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, nuestros anhelos. Podemos afirmarlo en esa roca inamovible que es Jesucristo. En esta mañana, Señor, clamamos a ti, porque así como los discípulos pudieron decir, aumenta nuestra fe. En esta mañana nosotros queremos ser aliados entre aquellos que inclinan su rostro ante ti, Señor, que eres el Salvador, que eres el Maestro, que eres el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, danos un corazón que pueda en esta hora, Señor, ante tu palabra y ante tu voz y ante todas aquellas cosas que han quedado registradas, para que nosotros podamos allí tenerlas presentes y podamos reconocer diariamente que Jesús, la piedra angular, la que los edificadores desecharon, ha venido a ser la piedra angular. En esta mañana, Señor, no queremos, Señor, seguir adelante si tú no estás con nosotros. Si tú vas con nosotros, entonces iremos. Así te hablaba tu siervo.
También en esta mañana, Señor, clamamos a ti para que nuestras vidas puedan diariamente estar afirmadas y fundamentadas sobre los apóstoles, los profetas, sabiendo que la principal piedra es Jesucristo. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nos hablas, porque nos amas, porque esperas que nuestra vida pueda estar en ti. Oh Señor, queremos aprender de ti, queremos recibir de ti, queremos tener el descanso que tú nos ofreces. Queremos, Señor, confiar que nuestra vida está fundamentada sobre la palabra de Dios, que cada una de nuestras vidas están dentro de aquellos que obedientemente allí claman a ti y leen tu palabra, escudriñan, Señor, todo lo que tú nos has dejado para el bien de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, sometemos a ti nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos nosotros seguir poniendo en nuestros corazones a Jesucristo como el fundamento de cada una de nuestras vidas, la piedra preciosa, escogida, la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestro refugio. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Y así como estuviste con tu pueblo Israel y pudiste cubrirnos con la sombra durante el día y durante la noche con el fuego, columnas de fuego, así también tú estás en medio de tu pueblo, estás con cada uno de los que en esta mañana han creído, han confiado, han aferrado sus vidas a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en medio del desierto habrá agua, habrá fuentes, habrá manantiales, habrá vida abundante en cada uno de nuestros corazones por haber creído que Jesucristo es la roca angular, es la piedra angular sobre la cual está edificada cada una de nuestras vidas, tu pueblo, tu iglesia y cada uno de tus hijos. Los que han creído en ti no serán avergonzados. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe para seguir confiando plenamente que tú eres la luz que ha venido para darnos vida, claridad, esperanza y fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te doy por la vida de cada uno que ha oído, ha escuchado y ha dispuesto su corazón en esta mañana a afirmar todo su ser en ti y a poner toda su vida también en tus manos. En el nombre de Jesús, muchas gracias.